detalle. Bueno, por centrar el tema, aunque entiendo que ya todos los que están conectados pues conocen Microsoft Dynamics NAV, recordar que estamos hablando de una solución de negocio muy rápida de implementar, sencilla de usar, con todas las capacidades necesarias pues para cubrir las expectativas de cualquier tipo de negocio, desde temas económico-financieros, como por supuesto todos los circuitos de la cadena de suministros, de las compras, de la gestión de las existencias y almacenamiento, procesos de fabricación, de tanto la capacidad de materiales como capacidad de recursos y la planificación de las diferentes órdenes de fabricación en diferentes órdenes de trabajo, centros de trabajo y centros de máquina. También la gestión de proyectos con sus fases, tareas, hitos de control y seguimiento económico de los mismos. Toda la gestión de servicios para empresas que tienen departamentos tanto de servicios de asistencia técnica como de servicios técnicos o a clientes, orientados hacia la atención a clientes. Por supuesto, todos los temas relacionados con las ventas, la facturación de ventas y el seguimiento de los cobros. Un apartado pues muy importante también relativo al marketing y a la gestión de los contactos, principalmente contactos, oportunidades de venta, campañas y demás. Una gestión pues bastante testimonial de lo que es los recursos humanos, fundamentalmente de la ficha de recursos humanos y el calendario de presencias, ausencias y capacidades, y bueno, pues pivotando sobre todas estas áreas pues una serie de herramientas de análisis de negocio que nos permiten pues focalizar ese análisis en los puntos que son de interés para cada compañía en particular, sin necesidad de utilizar herramientas de BI adicionales, aunque por supuesto pues la utilización de esas herramientas nos pueden proporcionar pues un mayor nivel de análisis, ¿no? Todo ello está en una plataforma que permite funcionar tanto en una modalidad de licencia en propiedad como en la nube, en una modalidad de pago por uso. Y además utilizando clientes, es decir, accesos desde cualquier plataforma, no solo desde plataformas Windows y escritorios de ordenadores convencionales y portátiles, sino también desde sistemas operativos iOS o Android y desde dispositivos de tipo tablet o tipo smartphone. Bueno, centrándonos ya en lo que son las novedades, recordarán de otras presentaciones que hemos hecho, pues que Microsoft Dynamics NAV 2016 traía muchísimas novedades en varios ámbitos, desde ámbitos más tecnológicos que repasamos en su día, como por ejemplo pues temas de Azure, todo el tema de SQL, de la capacidad de trabajar de forma nativa con SQL en Azure, temas de extensiones para desarrollar adaptaciones y desarrollar, digamos, nuevos módulos a través de extensiones, o automatización de escenarios de chequeo para calcular rendimientos. Hasta temas de integración, como por ejemplo pues una integración nativa con Microsoft Dynamics CRM que resulta pues muchísimo más útil y mucho más sencilla de manejar que el antiguo conector, ¿vale? Con muchísimas más posibilidades y además de una forma pues totalmente nativa, lo cual pues implica que no vamos a tener necesidad de programar nada para generar ese tipo de integraciones. Bueno, había también muchas mejoras de índole del frontend, digamos, de la interfaz de usuario en lo que es el cliente web de la aplicación, hasta 60 mejoras que pudimos identificar, algunas de ellas en otros webinars. También temas de gestión de documentos de entrada y reconocedores ópticos de caracteres integrados directamente con el sistema, temas de facturación electrónica, por supuesto integración con Office 365 y Power BI, etcétera. Como veis,
pues un amplio número de adaptaciones, ¿no? Hoy nos vamos a centrar sobre todo en estos dos grupos, en las mejoras financieras, ¿de acuerdo? Y en el tema de workflows, por ver un poquito más en detalle estos 7 puntos que nos van a proporcionar pues una funcionalidad bastante interesante. En cuanto a mejoras financieras, vamos a repasar el tema de los totales en documentos, las vistas de prepagos de proveedores, la orientación de los informes en formato apaisado, la vista previa de registros antes de su contabilización, de su registro, el fraccionamiento de pagos y de ingresos, la capacidad de realizar documentos Word basados en informes, en documentos RDLC, es decir, en documentos del propio Navision, del propio Microsoft Dynamics NV, y una pequeña introducción también al tema de los flujos de trabajo, de la modelización de flujos de trabajo para seguimiento de procesos de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues nada, vamos a empezar con estos puntos. El primero que comentábamos era una nueva funcionalidad que nos permite tener disponible más información en pantalla sin necesidad de consultar estadísticas y demás, que es este tema de los totales en los documentos tanto de compra como de venta. ¿Vale? Vamos a disponer, como veis en la pantalla debajo de las líneas, de una serie de totales que van a estar siempre disponibles sin necesidad de pulsar ninguna tecla ni nada por el estilo. Por supuesto, tenemos también la tecla estadísticas que nos va a permitir tener mayor información acerca de estos totales y un mayor desglose también. Voy a pasar un momentito a la aplicación para poderlo ver directamente en la propia aplicación. A ver si... Aquí está. Ahora. Vale. Por ejemplo, vamos a verlo en cualquiera de los documentos, pero bueno, por ejemplo, en los pedidos de venta podemos ver que si entramos a un documento de venta, vamos a tener disponibles estos totales que les comentaba, ¿de acuerdo? También, por supuesto, tenemos el botón de estadísticas para ver un mayor detalle sobre cualquier documento, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de totales generales como datos de facturación, de envíos, de prepago y datos relativos al saldo y al crédito del cliente, ¿vale? Con sus porcentajes de límite de crédito y demás. Como ven directamente en la pantalla, pues ya tenemos esta información disponible sin necesidad de consultar en ningún otro sitio. Igual que lo estamos viendo en la pantalla de pedidos de venta, pues lo vamos a tener disponible en facturas, en abonos, en pedidos de compra, en facturas de compra, etcétera. Es decir, en prácticamente la totalidad de los documentos de compra y de venta del aplicativo. ¿De acuerdo? Continuamos con el siguiente punto de mejora. Bueno, este realmente pues casi no haría falta ni verlo en pantalla. Se trata de los diarios de prepago de proveedor. En los diarios de pago, los diarios generales de pago, vamos a encontrar esta opción de diario de prepago que nos va a dar una vista previa en la que vamos a poder ver no solo el pago, sino también los documentos, tanto las facturas como los abonos relacionados con ese pago. De forma que no vamos a tener que realizar una segunda consulta para ver ese desglose. En la misma vista vamos a poder disponer de esa información. Eso también pues incrementa un poquito la capacidad de trabajo, de disponibilidad de la información sin necesidad de hacer diferentes consultas, sino en una misma pantalla, ¿vale? Otra cuestión que parece un tanto baladí, pero que tiene su importancia, es la orientación de los informes, la visualización de los informes, pues ha cambiado. Prácticamente los principales informes que vamos a utilizar dentro del económico financiero, del apartado económico financiero, se han apaisado, se han puesto en formato horizontal. De forma que, bueno, pues es un formato mucho más útil, se han quitado las dobles líneas, lo cual era bastante
un inconveniente bastante importante, y se ha hecho pues un listado mucho más limpio, mucho más consultable, con más información y además de una forma pues como más racional. Esto está hecho aproximadamente en 25 informes del estándar, ¿de acuerdo? Y por supuesto lo podemos hacer en cualquier otros informes que lo necesitemos. Ya los informes del estándar ya están preparados para esta visión horizontal. Otra cuestión también bastante importante es la vista previa de registro, una especie de simulación de la contabilización antes de contabilizar. Esto lo que nos va a permitir es pues ver el efecto que va a tener esa contabilización en los diferentes apartados, y vamos a tener disponible pues una especie de pantalla de navegación para poder ver el detalle de ese registro que se va a producir. Esto sí que vamos a verlo con un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Voy a volver a pasar a la aplicación y bueno, pues vamos a hacer, da igual una factura de compra que de venta. Vamos a hacer una de venta, por ejemplo, para poder ver esa vista previa. Bueno, elegimos un cliente cualquiera, nos traemos los datos de cabecera y vamos a elegir pues un producto, un recurso, lo que queramos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer simplemente un pequeño ejemplo, ¿vale? Tenemos ya la factura lista para contabilizar, y entonces en vez de registrar lo que podemos hacer es utilizar la vista previa de registro, ¿vale? Esta vista previa de registro, como ven, ha simulado el registro y me ofrece la misma pantalla que cuando pulsamos al botón de navegar. Pero en este caso yo voy a poder navegar a cualquiera de los documentos que todavía no existen porque no he registrado la factura en firme, pero sí que hemos hecho ese proceso de simulación. Y si quiero ver el detalle, por ejemplo, de los movimientos de contabilidad que se ha generado para realizar este asiento, que todavía no se ha generado, que se generará, ¿no? Cuando registre la factura, pues veo que tenemos toda la información pues con las cuentas de partidas, de contrapartidas, los diferentes importes de impuestos, etcétera, etcétera, igual que si la factura se hubiera contabilizado. Lo único que no tenemos, lógicamente, es el número de documento, porque este número de documento lo va a asignar en el momento de efectuar el registro. Lógicamente estamos simulando y por lo tanto no puede todavía asignar el número de documento que le corresponderá en su momento, ¿no? Perdón. Pero como ven, pues esto viene muy bien para poder ver el efecto que tiene un determinado registro de un documento sin necesidad de lanzarlo en firme. Y si todo está ok, pues entonces lo lanzamos. Igual que consultamos los movimientos de contabilidad, podemos consultar pues movimientos de valor de clientes, movimientos en cartera, de pagos, de cobros, etcétera. O sea, todo lo que se vaya a generar a partir del registro de un documento, pues lo vamos a poder tener disponible igual que si lo hubiéramos registrado. Entonces es una funcionalidad pues bastante interesante para evitar errores y para anticiparse a algún problema que pudiera existir. Bueno, vamos a continuar con la presentación del siguiente punto. Fraccionamiento de ingresos y gastos, ¿vale? Esta funcionalidad lo que nos va a permitir, no tiene nada que ver con cartera, otra cosa es que tengamos por la forma de pago o el término de pago, pues vayamos a pagar en varias veces o vayamos a cobrar en varias veces un determinado documento, una determinada factura. En este caso se trata de fraccionar el pago, ¿vale? De una forma anticipada, ¿vale? Y establecer ya los diferentes momentos de pago de ese documento, de forma manual o de forma automática, como nosotros decidamos. Esto está disponible, como ven, tanto para los documentos de compra y de venta como para los diarios generales también. Vamos a verlo en un documento, por ejemplo, en este caso, en una factura de compra. Y, a ver, un segundito. Creo que no tengo un momentito, que creo que me he salido de la aplicación. Sí, un segundo. Me he salido de Navision, vamos a volver a entrar. Y les muestro este punto en
en una factura. Bueno, vamos a buscar facturas de compra, por ejemplo. Y vamos a hacerlo en este caso en un documento de factura de compra nuevo también para ver cómo sería. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a comprar a un número de proveedor, en este caso este proveedor. Vamos a comprar también un producto, lo mismo que estábamos haciendo antes. En este caso le ponemos también la cantidad y el coste. Imaginemos que son 1.500 euros por unidad. Vale. Como ven, aquí tenemos una columna que es el código de fraccionamiento. Aquí nosotros podemos seleccionar los fraccionamientos que hayamos decidido tener. Los podemos configurar. Todo esto es configurable y podemos tener tantos fraccionamientos como queramos. Por ejemplo, si yo elijo el de 12 meses, bueno, podemos ver también los detalles de este fraccionamiento. Si vamos aquí al menú de avanzado, ¿vale? Podemos ver cómo está hecho. En este caso, pues el número de periodos va a hacer un reparto igual por periodo y va a empezar por principio de periodo. Podemos empezar por la fecha de registro, es decir, por ejemplo, en este caso sería por el 15 o desde el día 1, y por periodos, digamos, lineales, días por periodo o definido por el usuario. ¿De acuerdo? En este caso lo vamos a hacer igual por periodo. Podemos también fraccionar solo un porcentaje y el resto dejarlo, digamos, en un solo pago. Y podemos también elegir la cuenta que vamos a utilizar para ese fraccionamiento, ¿vale? La cuenta contable que vamos a utilizar. En cualquier caso, con independencia de esto, una vez que elegimos el correspondiente código de fraccionamiento, podemos ver desde las líneas la previsión de fraccionamiento, la previsión de fraccionamiento. ¿Vale? Como ven, esos 15.000 euros que yo tenía, pues los ha fraccionado en 12 pagos iguales en este caso. Si en vez de esto, pues cambiamos a 6 pagos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues lógicamente la pantalla de previsiones de fraccionamiento pues me varía. ¿De acuerdo? O sea, como ven, pues es simplemente una funcionalidad que nos va a permitir que a la hora de registrar esto, pues ya se van a generar estos movimientos de pago en las fechas correspondientes que tenemos aquí marcadas, de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿de acuerdo? En función de este calendario de pagos. Es otra forma de trabajar también con los pagos fraccionados. Esto se puede hacer también para cobros, lo mismo. Lo mismo que estamos viendo se puede hacer también para cobros. Bueno, continuamos. El siguiente punto es el tema de los documentos basados en Word. Los documentos basados en Word nos sirven para solucionar problemas puntuales en el formato de los documentos de salida que tenemos que utilizar a lo largo de nuestra gestión. Probablemente pues tengamos clientes o proveedores en los que vamos a tener la necesidad de utilizar un formato determinado para ellos de factura o de albarán o de abono, de pedido o el documento que fuera, ¿no? del circuito que fuera. Hasta ahora lo que podíamos hacer al respecto es pues generar un informe basado en un informe ya existente pues, y cambiar el formato, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es que a través de ese informe, a través de ese mismo informe que ya está diseñado en Navision, pues podemos diseñar tantas plantillas como queramos. Y además de eso, podemos asignar esa plantilla a un determinado cliente o proveedor o grupo de clientes o proveedores. Y establecer una dirección de correo electrónico, de forma que cuando yo vaya a imprimir un documento para un determinado cliente, si tiene una plantilla específica, pues será esa la que se utilice y será ese el documento que se utilice en lugar del documento estándar. Esto nos va a permitir pues que sin necesidad de hacer desarrollos adicionales podamos tener formatos diferentes para un mismo documento. ¿Vale? Es una utilidad, una funcionalidad, como ven, pues bastante útil. Vamos a verla en el programa. Me paso de nuevo a la pantallita de
Esto es. Y vamos a ver, vamos a ampliar la búsqueda global para buscar el diseño de los documentos, diseño de informes. Bueno, y si venimos aquí a ver la lista de informes, pues ven que aquí tenemos todos los informes que están definidos en la aplicación en el formato que utiliza Navision por defecto, que es el RDLC, el formato de pues el Report Definition Layout Control, el que se utiliza, digamos, de forma interna para hacer el informe. Bueno, pues basado en esto, la aplicación nos permite tener una serie de diseños personalizados, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elegir un documento de facturas, si puede ser. Vamos a coger, por ejemplo, este documento y vamos aquí a diseños personalizados, ¿vale? En este caso no tenemos ningún diseño personalizado, pero como ven, la aplicación me va a permitir tener N informes personalizados. Vamos a hacer uno nuevo. Entonces le decimos que quiero un informe nuevo, que quiero un informe diseñado en Word, ¿vale? Y sobre este mismo informe que tenemos, sobre el 1306, que es la factura de ventas, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar. Lo que me ha hecho es esa copia. Yo aquí, por supuesto, pues puedo poner el formato que yo quiera, ¿de acuerdo? Incluso puedo ligarlo a una empresa determinada, si tengo varias empresas, ¿vale? Para que sea pues con un formato, con un logo, con el otro, ¿de acuerdo? En función de la que yo elija. Y a partir de aquí yo puedo editar el diseño. Si pulso en editar el diseño, lo que va a hacer es abrir Word, ¿de acuerdo? Abrir Word y traerme una plantilla del documento según el formato que tiene ese documento en Microsoft Dynamics NAV. Por supuesto, este documento ahora lo podemos personalizar, le podemos poner otro diseño totalmente diferente. Si entramos aquí en las herramientas de desarrollo, podemos ver que aquí a la derecha vamos a disponer de toda la información necesaria para traernos cualquier campo de Microsoft Dynamics NAV a este formato, ¿de acuerdo? Tanto de las cabeceras, todos estos son los campos que hay en la cabecera, como de las líneas también, ¿vale? Y totales y demás. Bueno, si se fijan en las definiciones de los campos, veremos que hay unos que terminan como LBL, es decir, label, etiqueta, y otros que simplemente es el nombre tal cual, ¿vale? Pues uno se refiere al nombre de la etiqueta y otro se refiere al contenido, o sea, al nombre del campo y al contenido. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos varios idiomas definidos en la aplicación, esa etiqueta me vendrá ya en el idioma que estemos utilizando en cada caso. No la tendré que cambiar, sino que ya el sistema pues me pondrá el idioma que utiliza el destinatario de este documento, el cliente o el proveedor. ¿De acuerdo? O sea que, como ven, pues es bastante útil. Y bueno, pues a partir de aquí, por supuesto, tenemos todas las herramientas que tenemos desde Excel para poder personalizar este informe, ¿de acuerdo? Sin ninguna limitación. Pues, por ejemplo, podemos elegir un determinado diseño de la página, podemos tener un determinado diseño de líneas, ¿vale? Pues, por ejemplo, ponerlo en otro color o poner un campo más grande o más pequeño. Por ejemplo, si queremos pues poner el título del documento o el número de documento en un formato más grande. Vamos a marcar alguna de ellas para poder hacerlo. No sé, por ejemplo, la dirección la vamos a poner en color rojo para que se vea que hacemos algún cambio. O podemos también añadir campos tanto en la cabecera como en las líneas, ¿de acuerdo? En ambos sitios. Por ejemplo, imaginemos que aquí pues queremos añadir una fecha, por ejemplo. Vamos a ir a los datos de cabecera porque estamos en la cabecera. Y vamos a añadir, por ejemplo, pues la fecha de esta misma fecha, por ejemplo, segment date. Vamos a añadir aquí la etiqueta
En este campo simplemente pulsamos y le decimos que inserte el contenido, ¿vale? Ya me ha venido aquí y vamos a añadir aquí el campo en sí. Botón derecho, inserta el contenido, ¿vale? Lo hemos puesto así, vamos a ponerlo también en rojo para que se vean digamos, los datos nuevos que estamos metiendo, ¿vale? O sea, como ven, pues podríamos cambiar todo el documento, ¿vale? Tanto de formato como incluir campos nuevos, quitar campos existentes, etcétera, etcétera. Cuando nosotros cerramos Word, lo que hace el sistema es guardarse esos cambios en la plantilla de trabajo, de forma que esta plantilla ya está disponible para ser ejecutada. Y yo podría ir a la lista de informes y sustituir esa plantilla por el informe en sí. ¿De acuerdo? Para ejecutar el informe, bueno, desde aquí lo podemos ejecutar directamente para verlo de forma rápida, ¿vale? Podemos hacer una vista previa y vamos a abrir el documento en Word. Como ven, pues todos los campos que hemos cambiado pues están añadidos y además pues con el formato que nosotros hemos definido para ello. Repito, todas estas modificaciones podemos hacer tantos documentos como queramos por cada uno de los que tenemos, con los formatos que tengamos, con los logos, campos nuevos y demás, y asignarlos también a clientes o a proveedores específicos para que sean impresos en lugar del impreso estándar. Es una funcionalidad también muy útil que nos va a ahorrar pues mucho trabajo en cuanto al diseño de documentos, que es algo que normalmente es bastante tedioso de realizar en Microsoft Dynamics NV. Bueno, continuamos un poquito con el siguiente punto, que es el tema de los workflows, ¿vale? Los workflows también es una herramienta pues 100% nueva, que nos permite realizar, digamos, la modelización de flujos de trabajo para el seguimiento de los procesos de negocio. Existen ya una serie de plantillas predefinidas que nos permiten automatizar directamente una serie de eventos, ¿de acuerdo? Y una serie de tareas. Pero nosotros podemos utilizar esas plantillas para adaptarlas a los flujos de trabajo que nosotros queramos desarrollar. Incluso desarrollar también flujos de trabajo nuevos. Lo que vamos a conseguir con esto pues es, primero, tener un mayor nivel de información a todos los procesos que vayamos a hacer, tanto en temas financieros como en temas de circuitos de cadena de suministros, o temas de fabricación, o temas de producción, de gestión de proyectos, etcétera. Esto es transversal, no solo es para la gestión económico-financiera. Se emplea mucho, lógicamente, para controles de seguimiento de cobro y de pago y temas relacionados con el económico-financiero, pero no tiene por qué ser únicamente con ello. Podemos utilizarlo para muchas otras cosas. Lo primero, por lo tanto, añade pues información a nuestros procesos. De alguna manera nos sirve también para estructurar nuestros propios procedimientos de trabajo y alinear la herramienta que estamos utilizando, en este caso Microsoft Dynamics NV, con esos procedimientos de trabajo, ¿de acuerdo? Siempre parece que teníamos, por un lado, definidos los procedimientos de trabajo, ¿no?, en un documento de calidad o de la ISO 9000 o de lo que corresponda, y por otro, de forma paralela, pues teníamos que hacer coincidir esos procedimientos de trabajo con lo que hacíamos realmente en nuestro sistema de gestión, ¿no? Bueno, pues lo que viene a hacer esta herramienta es racionalizar esto, de forma que si yo tengo un procedimiento establecido, pues puedo pintar, puedo dibujar ese procedimiento en el sistema y puedo hacer que los pasos que vaya a realizar para cumplir una determinada tarea coincidan con lo que mi sistema de procedimiento, mi sistema de calidad me dice que tengo que hacer para cada caso, y que el propio sistema me vaya avisando de cuál es el siguiente paso y cuáles son pues los valores que van obteniendo los diferentes elementos a lo largo del proceso. Por lo tanto, pues reduce también todo el ciclo de proceso y se controla mejor a través de las notificaciones. Esto está muy unido a la pantalla de notificaciones que luego les mostraré en el Role Center. Esas notificaciones de forma automática que van a ir emergiendo en la pantalla de cada usuario
y que les van a ir avisando de tareas que tienen que realizar. Pues bueno, toda la información a los usuarios que realiza el workflow, que realizan los flujos de trabajo, se realizan en esas pantallas de notificaciones. De forma que en el mismo Role Center pues vamos a tener esa información, ¿vale? También permite el chequeo de los procesos desglosando pues parte por parte. Es decir, oye, tenemos 7 puntos por los que pasar para aprobar un documento de ventas, por ejemplo, o un documento de compra. Vale, pues vamos por el segundo paso o vamos por el tercer paso y ahora lo que toca hacer es pues esto, pasar a la firma de tal responsable o comprobar los totales o comprobar que los datos técnicos de la oferta coinciden con los datos económicos o lo que nosotros hayamos definido en cada caso en el flujo de trabajo. ¿Vale? Bueno, hay una serie de plantillas ya incorporadas en la propia herramienta, son 20 plantillas, digamos, de forma estándar, que, como digo, nos puede servir para trabajar ya de forma directa con esos eventos y con esos flujos o para realizar flujos nuevos. Vamos a verlo un poquito en la aplicación también, como en los casos anteriores. Me paso a la pantalla del sistema. Y vamos a utilizar también la búsqueda global para posicionarnos en los flujos de trabajo. Bueno, ahora mismo solo tengo aquí un flujo, pero vamos a ver, digamos, las plantillas que tengo disponibles para todos los flujos, ¿vale? Como ven, pues aquí tengo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 apartados, entre los cuales hay pues una serie de flujos ya preestablecidos para ventas, para marketing, temas de aprobación de nuevos clientes o aprobación y modificación de temas de líneas de crédito, de límites de crédito con un cliente, temas de documentos de compra, por ejemplo, muy útil, ¿vale? Temas de integraciones también para poder recibir documentos que vienen del OCR, del reconocedor óptico de caracteres o documentos de nuestras bandejas de entrada, etcétera. Temas financieros también hay un par, ¿vale? Para temas de aprobación de diarios. Imaginemos que queremos meter un circuito para aprobar un diario antes de su registro. Alguien imputa el diario, un contable imputa el diario, pero es el responsable financiero el que tiene que revisar el diario y registrarlo. Bueno, pues podemos establecer un flujo para ello, de forma que cuando se impute en una determinada sección y el diario esté listo para su revisión, pues ese responsable financiero reciba un mensaje de notificación en su Role Center. Y una vez que haya revisado el diario, pues ya quedará listo para su registro por parte del contable o de quien corresponda en ese caso, ¿no? Bueno, como ven, una serie de flujos preestablecidos, hay en concreto 20, y luego pues dentro de cada flujo vamos a ver, pues por ejemplo, el de aprobación de una factura de compra, por ejemplo, o un flujo completo de trabajo, de aprobación. Si nosotros entramos en el flujo, vamos a ver por un lado los eventos, es decir, los diferentes pasos por los que va a pasar ese flujo, las condiciones que tiene que cumplir y las respuestas a estas condiciones. Estas respuestas y estas condiciones son finitas, son las que están definidas por el sistema, pero nosotros podemos definir nuevas condiciones y nuevas respuestas para generar también nuevos flujos. Aparte de utilizar las condiciones y las respuestas que ya tenemos, que son muchas, aquí hay simplemente unas cuantas, pero como ven, pues por ejemplo, en cuanto a las respuestas, podemos basarlas en todas las que están definidas en todos los flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Podemos utilizar, por lo tanto, cada una de estas respuestas y cada uno de estas condiciones, que no son más que filtrados, encadenados, para realizar flujos diferentes, ¿vale? O bien, si necesitásemos condiciones diferentes o respuestas diferentes, pues programarlas, ¿vale? Pero en cualquier caso podemos ir enriqueciendo este control de flujos de trabajo. Como ven, las condiciones están basadas en filtros que pueden ir encadenados con condición I o con condición O, con cualquiera de los valores y que yo puedo ir agregando
filtros para el resto de valores también que están relacionados con un determinado flujo. De forma que podemos acotar muchísimo el resultado de este flujo al conjunto que nosotros queremos utilizar en cada caso. Como les decía, todas las notificaciones que se van a elaborar en el momento, todas estas plantillas que tengo yo generadas no están activadas, simplemente están generadas las plantillas. Para activarlas tienen que estar en la pantalla de flujos de trabajo. En este caso solo tengo activo este flujo de trabajo de solicitud de aprobaciones vencidas, ¿vale? Es el único que está activo en este momento. En cualquier caso, las notificaciones correspondientes a estos flujos que el sistema irá haciendo de forma automática al responsable de cada una de las tareas, las van a ver cada uno de ellos en la pantalla de inicio. Aquí en el Reloj Center, en el apartado de notificaciones, ¿vale?, irán emergiendo las diferentes notificaciones de los flujos, y dando al enlace correspondiente entraríamos en el documento que hay que aprobar, o en el diario que hay que revisar, o en el diario que hay que registrar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como ven, es una forma pues bastante sencilla de establecer flujos de trabajo. Hasta ahora teníamos las notificaciones exclusivamente de forma manual, que podíamos nosotros realizar desde cualquier documento de venta, por ejemplo, pues realizar una nota, ¿vale? Y que esa nota, vamos a hacer una para que vean un poquito. Imaginemos que queremos hacer una nota relativa a este documento de venta, pues, por ejemplo, porque lo queremos para una fecha de entrega requerida, o hemos modificado las condiciones de pago y queremos que el financiero nos lo apruebe, o lo que sea. Pues hasta ahora lo que podíamos hacer es establecer una nota, digamos, manual, ¿no? En la que yo pues definía simplemente el texto, por ejemplo, comprobar nuevas formas de pago, y definía a la persona a la que le quería notificar, ¿de acuerdo? Elegía a la persona que era receptor de esta notificación, de forma que esta nota siempre quedaba asociada al documento, ¿vale? Asociada al documento de compra, o sea, de venta en este caso, y también quedaba asociado en el área de trabajo correspondiente. Tenía la persona a la que había notificado recibía esta notificación, y desde aquí esa persona, simplemente haciendo doble clic, pues podía entrar al documento que había generado esa notificación. Bien, pues Flujos de Trabajo hace exactamente esto, pero de forma automática. O sea, cuando se produce el evento, cuando se produce esa condición que nosotros hemos definido, establece la respuesta correspondiente, como un envío de notificación, o como una aprobación del documento, o como un marcado de un determinado campo, o lo que corresponda en cada caso. ¿De acuerdo? Este es un poquito el objetivo de este punto. Y bueno, pues creo que este era el último punto que tenía. Sí, efectivamente, es el último punto que tenía para mostrarles. Como ven, hemos hecho un repaso muy breve sobre 7 apartados del área de control económico financiero que pueden resultar interesantes para el seguimiento, para la optimización de los trabajos, pero que lógicamente pues podemos complementar con muchas otras funcionalidades. Y estamos a su disposición para mostrarles o para entrar más en detalle sobre cualquiera de ellas. Gracias. Así que nada, devuelvo el control a mi compañera Clara. Muchísimas gracias por la asistencia en este webinar. En unos instantes deberán ver en su pantalla una encuesta que yo creo que ya la están viendo, que rogamos la cumplimenten porque nos ayuda, bueno, pues un poco a medir la eficiencia de nuestras acciones y los webinars que realizamos. Al final es una forma también de saber si los contenidos que preparamos son interesantes. En las próximas horas recibirán un enlace con la grabación de la sesión. Les recuerdo que también tienen disponible la grabación, la tendrán disponible en nuestra página web, en nuestro blog, en nuestro apartado de eventos. Asimismo, quedo a su disposición, como ha comentado mi compañero Eduardo, para poder seguir en contacto y analizar caso particular de cada uno de ustedes y poder establecer un proceso de digitalización adaptado a los requerimientos y a las necesidades de cada compañía.
Si no hay ninguna pregunta, no hay nada más, les deseo un feliz verano. Espero verles de nuevo, tener la oportunidad de volver a haberles inscrito en los próximos webinars que empezaremos sin duda a partir de septiembre. Un placer, muchísimas gracias. Adiós.